El viernes por la tarde conducía cerca de la oficina de mi esposa y decidí parar, sin aviso previo, sin llamada, simplemente llevarla a comer. Antes lo hacíamos más a menudo. Era una de esas pequeñas costumbres que hacen que un matrimonio se sienta vivo. En los últimos años, menos. El trabajo, el cansancio, la vida que se va llenando de compromisos y rutinas hasta que un día te das cuenta de que llevas meses sin hacer algo tan sencillo como sorprender a tu mujer con una comida improvisada. Pero ese día se abrió una hora de la nada, y pensé, ¿por qué no? Había una chica joven en recepción que no había visto antes. Le pregunté por Vanessa. Salió a comer con el señor Villar, dijo, y luego añadió con total naturalidad, como siempre. Como siempre, repetí, casi sin pensar. Se corrigió rápido, demasiado rápido. Ah, quiero decir que el señor Villar suele invitar a personal. Seguramente es algo de trabajo. Lo dijo con una sonrisa forzada y los ojos moviéndose hacia otro lado. Pero honestamente, en ese momento, no me cayó el peso de lo que acababa de escuchar. En 17 años de matrimonio, nunca se me había pasado por la cabeza vigilar a mi esposa. No soy de los que rastrea el teléfono, revisa los mensajes o hace un interrogatorio cuando llega tarde a casa. Si llevas tanto tiempo junto a una persona, o confías en ella, o para qué seguimos aquí. Esa había sido siempre mi filosofía. Simple, quizás ingenua, pero era la mía. Villar era un cliente importante del despacho, un hombre rico, inversor, con mucho dinero en juego. Por supuesto que podían comer juntos por trabajo. La chica probablemente había elegido malas palabras. Se había enredado, nada más. Le pregunté el nombre del restaurante. Me dijo que el Capital Grill, en el Paseo Marítimo, a unas manzanas de allí. Bajando al aparcamiento, ya me reía de mí mismo a medias. Me imaginé llegando a su mesa, dándole la mano a Villar con toda la educación del mundo, y a Vanessa tomándome el pelo toda la semana por mi aparición sin avisar. Me metí en el coche y fui, completamente convencido de que en media hora nos estaríamos riendo juntos de todo esto y yo estaría sintiéndome un poco ridículo de la mejor manera posible. Durante los primeros 10 segundos dentro del restaurante, realmente pareció que así sería. Entré un poco pasada la 1. El comedor estaba medio lleno. La hora punta del almuerzo ya había pasado y quedaba esa calma tranquila de las sobremesas largas. El maitre me dirigió una mirada interrogativa. Lo ignoré con un gesto, buscando con la vista entre las mesas, escaneando los rincones, y la vi. Vanessa estaba al fondo de la sala, de espaldas a mí. Frente a ella, un hombre corpulento de unos 50 y tantos años, chaqueta gris, el tipo de hombre que ocupa espacio en una habitación sin necesidad de hacer nada especial. Hablaban en voz baja, inclinados ligeramente el uno hacia el otro. Estaba a punto de ir directamente hacia ella. Ya estaba pensando en qué cara pondría cuando me viera aparecer de la nada. Entonces vi algo que me detuvo a mitad del paso, como si el suelo hubiera desaparecido de repente bajo mis pies. Su mano estaba sobre la mano de él, y ella, completamente en piloto automático, pasaba despacio el dedo por sus nudillos, como algo que se hace sin pensar, como algo que se lleva haciendo tanto tiempo que ya no requiere ninguna conciencia. No era el gesto de dos personas que hablan de trabajo. Era el gesto de dos personas que se conocen de una manera completamente diferente. Me paré en seco. Villar le dijo algo. Ella se rió suavemente, con esa risa que reconocía, íntima y genuina. Quería acercarme, pero ya escuchaba su voz en mi cabeza, clara como si estuviera ahí mismo. Lo estás interpretando mal. Es un contacto de negocios. Llevas demasiado tiempo en casa solo y tu imaginación hace el resto. Una hora antes yo mismo me habría dicho lo mismo y me habría creído. No iba a quedarme ahí plantado pareciendo un idiota celoso, sin saber realmente lo que estaba pasando. Primero necesitaba entender. Primero necesitaba tener algo sólido en las manos. Di un paso atrás. Me coloqué detrás de una columna cerca de la entrada al comedor. Saqué el teléfono con cuidado y tomé 2 fotos. Claras, con buena luz, sin flash. Luego me di la vuelta y salí del restaurante sin que nadie me prestara la menor atención. En el aparcamiento, me senté en el coche con las manos en el volante y la mirada fija en el parabrisas. No sé cuánto tiempo estuve así, con el motor apagado y el sol de mediodía calentando el interior. Podría haber sido 5 minutos o podría haber sido media hora. Una sola cosa seguía dando vueltas en mi cabeza, sin parar. Su mano, la forma en que el dedo recorría sus nudillos con esa suavidad tranquila y automática. Eso no es como te comportas en una comida de negocios. Eso no es lo que haces con un cliente por importante que sea.
Eso es lo que haces con alguien con quien tienes una historia. Tenía 4 horas antes de que ella llegara a casa, y por primera vez en 17 años, no sabía cómo iba a mirarla a los ojos cuando cruzara la puerta. Arranqué el coche y me fui a casa. Allí, me senté en el sofá en silencio y empecé a recordar. No noches en general. Una cosa concreta que de repente tenía un significado completamente diferente. El otoño pasado, Vanessa tuvo un evento de empresa, una de esas cenas de clientes que organiza el despacho un par de veces al año. Fui con ella. En un momento dado, me llevó hasta un hombre corpulento de pelo gris que dominaba la mesa desde el centro. Este es el señor Villar, nuestro cliente principal. Russ, mi marido. Me dio un apretón de manos firme y seguro. Me dijo que Vanessa era lo mejor que tenía el despacho, que era un hombre afortunado. Yo estaba orgulloso, ahí de pie asintiendo con una sonrisa. Luego me vino algo más que había guardado en algún rincón sin darle importancia. Toda aquella noche, Vanessa apenas se alejó de su mesa. Yo lo atribuí al trabajo, a mantener contento al cliente, a esas obligaciones sociales que forman parte del negocio. En un momento me acerqué a saludar y los dos se callaron al instante, con esa pausa breve que tienen las conversaciones que se interrumpen. Pensé que era algo de negocios y me fui a la barra a pedir una bebida. En ese momento no significó absolutamente nada. Ahora lo significaba todo. Seguí recordando, y seguía viniendo más, como si abrir esa primera puerta hubiera desbloqueado un corredor entero. Cumpleaños, festivos. Ella siempre tenía una razón para pasarse por la oficina 1 hora, incluso en días que no eran laborables. Y yo mismo la llevaba en coche muchas veces. La llevaba a él sin saberlo. Esa pulsera de marzo. Dijo que se la había comprado ella misma con la prima de fin de año, que llevaba meses mirándola. Me alegré por ella. El nuevo cliente en Dallas, el que la obligó a quedarse 2 noches en el hotel, el que retrasó nuestra cena de aniversario. Ahora tenía una idea bastante clara de quién era ese cliente. Y entonces me golpeó lo peor de todo, lo que más dolió de todo el conjunto. Ella ni siquiera lo estaba ocultando con especial cuidado. No necesitaba hacerlo. Era yo quien hacía todo el trabajo de explicación. Cliente, trabajo, persona importante. Cualquiera de esas cosas por separado no significaba nada. Nunca las puse en fila porque no tenía ningún motivo para hacerlo, porque confiar en ella era tan natural para mí como respirar. Ahora estaban en fila, y tenían un patrón perfectamente visible. Y la chica de recepción había dicho, como siempre con total naturalidad, sin bajar la voz, sin mirar alrededor, no como si fuera un secreto, sino como si fuera simplemente una parte conocida de la rutina semanal. Sus compañeros de trabajo lo sabían. Las personas que me estrecharon la mano en aquel evento de empresa del otoño pasado sabían lo que yo no sabía. Para ellos, yo era el ingenuo, el marido que no se enteraba, el que aparece en las cenas y sonríe sin ver nada. Muy bien. Si estaban acostumbrados a que yo fuera conveniente y ciego, que siguiera pareciéndolo un poco más. En 2 horas, Vanessa entraría por la puerta, me daría un beso en la mejilla y me preguntaría qué tal el día. Y por primera vez en 17 años, habría una persona en esta casa que sabía más de lo que decía. Esa persona iba a ser yo. Necesitaba tiempo. Y ahora el tiempo jugaba a mi favor. 2 horas después, Vanessa llegó a casa, me dio el beso de siempre en la mejilla, dijo que había sido un día agotador con los clientes. Olía al mismo perfume de siempre. Sonrió de la misma manera de siempre. Todo era exactamente igual que cualquier otro viernes. No dije nada. Pregunté si quería cenar fuera o en casa. Dijimos en casa. Puse la mesa. Hablamos de lo habitual. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mientras ella todavía dormía, abrí nuestra aplicación de transporte compartida en el teléfono. Una sola cuenta para los dos. La habíamos configurado así por comodidad años atrás. Busqué su historial de viajes en Dallas. El recorrido era perfectamente claro. Aeropuerto al Ritz-Carlton. Recogida a las 11:15 de la noche, no por la mañana como sería lo lógico al terminar una jornada normal de trabajo. La última vez que había estado allí era 2 semanas atrás. Me quedé mirando el teléfono todavía intentando encontrar una explicación razonable, buscando con la mente cualquier interpretación que no fuera la obvia. Cena tardía con un cliente que prefiere los horarios nocturnos. Habitación reservada para reuniones maratonianas. El horario cambió a última hora. Lo que fuera. Cualquier cosa. Entonces me vino la pulsera. Ella había dicho que casi la pierde en ese viaje a Dallas, que pasó media tarde buscándola por la habitación del hotel antes de encontrarla. Busqué el número del Ritz-Carlton de Dallas.
Cuando contestaron, dije con toda la calma del mundo: «Buenos días, llamo en nombre del señor Villar. Se alojó con ustedes hace 2 semanas. La señora Herrera, Vanessa Herrera, estaba con él. Dejó una pulsera en la habitación y el señor Villar me pidió que comprobara si apareció durante la limpieza». Se escucharon teclas al otro lado de la línea. Un silencio breve. «Un momento, señor. Estoy mirando en el sistema». Y entonces escuché lo que había tenido miedo de escuchar desde que salí de ese restaurante el día anterior. «Sí veo la reserva a la que se refiere, señor. Por desgracia, no hay ninguna pulsera registrada en objetos perdidos de ese periodo, pero puedo contactar con el servicio de habitaciones y llamarle hoy mismo si lo desea». «No hace falta. Se lo comunicaré al señor Villar. Muchas gracias». Colgué. Puse el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil. Luego me levanté y salí afuera, al jardín, donde el aire de la mañana todavía era fresco. Me quedé de pie mirando la calle durante un buen rato sin pensar en nada concreto. Ya no quedaba nada que dudar. Todo encajaba. La reserva era de los dos. No había ninguna interpretación alternativa posible. El sábado por la tarde me senté al ordenador y empecé a buscar todo lo que había sobre Villar. 1 hora en Google y ya tenía lo que necesitaba. Socio director de un fondo de inversión en Madrid, 55 años. Biografía detallada en la web de la empresa, fotos de conferencias del sector, una entrevista en una revista de negocios de hacía 2 años donde hablaba de su filosofía de inversión con la satisfacción de un hombre que ha conseguido todo lo que quería. Casado 28 años. Marta Villar, presidenta de una importante fundación benéfica en Madrid. Su cara en cada segunda página web sobre filantropía en la ciudad, en galas benéficas, en inauguraciones, en actos institucionales. Una hija en la universidad, 3er año. En una foto, Marta con su hija en una graduación. Las dos sonriendo del brazo, con la expresión tranquila de una familia que cree que está bien. 28 años de matrimonio. Una mujer que probablemente no tiene ni idea de dónde pasa su marido el tiempo libre cuando viaja por trabajo. Luego abrí la web del despacho donde trabajaba Vanessa. La sección del equipo, su foto, su biografía. Asesora patrimonial senior, especialización en carteras de grandes clientes. Al final de la página, una lista de los clientes principales del despacho. Villar en primer lugar, destacado, con una breve descripción de la relación de largo plazo que los unía. Su carrera entera estaba construida sobre él, sobre su cartera, sobre su confianza, sobre el dinero que él había traído al despacho y que había convertido a Vanessa en la estrella del equipo. Todos esos años mientras ella ascendía, los ascensos, la prima de marzo, los viajes a Dallas y quién sabe a cuántos otros sitios, todo tenía una base que yo nunca había visto porque nunca había tenido motivos para buscarla. Esto no era solo una aventura con un cliente. Era una aventura sobre la que descansaba absolutamente todo su trabajo. Lo que significaba que si el despacho descubría que tenía una relación personal con un cliente, estaría fuera ese mismo día, sin indemnización, sin referencias. Lo escriben en la primera página del contrato, en negrita, sin margen a la interpretación. Me recliné en la silla y miré el techo durante un momento. Tenía 3 cosas sobre la mesa. Marta Villar, que no sabía nada y que merecía saberlo. El nombre y la reputación de Villar en Madrid. Y el puesto de Vanessa en el despacho. Solo quedaba decidir en qué orden jugar las cartas. El lunes empecé por averiguar todo lo que necesitaba saber sobre Marta Villar. 1 hora en Google y tenía el cuadro completo. Presidenta de una fundación benéfica con proyección nacional. Su cara en revistas de sociedad, sus discursos en YouTube sobre programas de ayuda a la infancia, fotos de inauguraciones de exposiciones benéficas, con su hija en la universidad, con los perros en el jardín de lo que parecía una casa grande y bien cuidada. Una vida construida sobre años de trabajo social y una reputación impecable. En la web de la fundación había un anuncio concreto. El próximo sábado a las 9 de la mañana, el desayuno trimestral de donantes en el Hotel Palace de Madrid. Marta dando el discurso de bienvenida. Abierto a grandes donantes. Cuota de entrada de 5.000 euros por persona. Me registré y pagué sin pensarlo 2 veces. Reservé un vuelo a Madrid para el viernes por la noche. Además, contraté a un investigador privado en Dallas esa misma tarde. Se lo expliqué de forma concisa. Los 2 viajes anteriores de Vanessa al Ritz-Carlton, las fechas exactas, los vuelos, el hotel. Necesitaba documentación fotográfica de todo lo que pudiera obtener sobre ese hombre y esas fechas. El jueves por la tarde,
Un mensajero me trajo un sobre de papel craft sin ninguna indicación exterior. Dentro había 42 fotografías impresas en papel fotográfico de calidad. Vanessa y Villar en el vestíbulo del hotel, la mano de él en su cintura mientras esperaban el ascensor. En el restaurante del hotel, besándose sobre la mesa sin ningún cuidado especial, como dos personas que han decidido que ya no les importa quién pueda verles. Junto al ascensor, él diciéndole algo al oído mientras ella se ríe con los ojos cerrados. Por la mañana, en el aparcamiento del hotel, ella subiéndose a su coche con la soltura de quien lo ha hecho muchas veces. Al dorso de cada foto, la fecha, la hora y la dirección escritas a mano con tinta azul. La carpeta para Marta estaba lista. Esa tarde, Vanessa me preguntó a dónde iba ese fin de semana. Había notado que había sacado la maleta pequeña del armario. Le dije que a Madrid, asuntos del trabajo que no podían esperar más. Asintió sin mayor interés y se fue al dormitorio. Salí hacia el aeropuerto a las 7 de la tarde. El sábado a las 8:45 ya estaba en el vestíbulo de Palacio de Madrid. Traje oscuro, camisa clara, sin corbata. En la mano, una gruesa carpeta de papel beige con las 42 fotos ordenadas cronológicamente. El salón del desayuno estaba en la segunda planta. Mesas redondas con manteles blancos almidonados, flores frescas en el centro de cada una. Unas 200 personas en trajes y vestidos discretos, conversaciones tranquilas sobre dinero, proyectos y compromisos sociales. El tipo de ambiente donde todo el mundo es educado y nadie levanta la voz. Recogí mi acreditación en el registro, entré a la sala con paso tranquilo y tomé una mesa algo apartada desde donde podía ver bien el estrado. Marta subió al micrófono exactamente a las 9. Vestido azul oscuro, perlas, pelo gris cortado corto con elegancia. Habló durante unos 8 minutos. Agradeció a los donantes su compromiso continuado. Habló de un nuevo programa para hospitales infantiles en zonas rurales. Les pidió generosidad para el año que comenzaba. Su voz era tranquila y segura, la voz de alguien acostumbrado a hablar en salas grandes y a que la escuchen. Cuando bajó del estrado, 2 o 3 personas se acercaron enseguida para saludarla. Esperé con paciencia, tomando café, sin prisa. Cuando el último interlocutor se alejó, me puse de pie y me acerqué. Señora Villar. Se giró y me dedicó la sonrisa educada y profesional que se reserva para los donantes desconocidos. Mi acreditación solo decía Ruz Herrera, Sevilla. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Deposité la carpeta sobre la mesa más cercana, junto a su taza de café, sin decir nada más. Ella la cogió con naturalidad, la abrió, sacó un par de fotos de las primeras páginas y se quedó completamente paralizada. No dijo nada durante varios segundos. Se quedó mirando la foto de arriba con una quietud absoluta, la cara sin expresión, como alguien que acaba de recibir una información que su mente necesita unos momentos para procesar del todo. Luego devolvió las fotos a la carpeta y las cerró con cuidado. Pensé que merecía saber la verdad antes de que esto acabara en manos de abogados o en la prensa. Dije en voz baja. Me di la vuelta y fui hacia la salida con paso tranquilo. Nadie a mi alrededor pareció notar nada fuera de lo ordinario. A la 1 de la tarde ya volaba de regreso a Sevilla. El avión iba medio vacío. Miré por la ventanilla las nubes sin pensar en nada especial durante todo el trayecto. Llegué a casa entrada la tarde. El coche de Vanessa estaba en la entrada. La luz del despacho estaba encendida aunque era sábado. La encontré allí, sentada frente a la pantalla apagada del ordenador, con el teléfono en la mano. Parecía sacudida, como alguien a quien acaban de decir algo que cambia el mapa de todo lo que conocía. Dejó el teléfono sobre el escritorio y me dijo, con la voz tensa, que Villar acababa de bloquearle todos los números de contacto que tenía, que esa misma mañana el despacho había recibido una carta del abogado de él, que Villar la había pintado ante la empresa como una empleada que había estado extorsionándole, pidiéndole dinero a cambio de silencio frente a su mujer. Me miró directamente a los ojos con una intensidad que no la había visto en mucho tiempo. Ruz, ¿qué has hecho? No escondí nada. Le dije con total calma que sus reuniones con Villar habían dejado de ser un secreto, que el día anterior había estado en Madrid y había hablado con su mujer en persona, que tenía documentación fotográfica de todo. Vanessa se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando la información. Añadí que Villar había hecho exactamente lo que hace cualquier hombre en su posición cuando se ve acorralado. Eligió a su mujer, su dinero, su fundación y su reputación. La había dejado a ella como chivo expiatorio para protegerse a sí mismo. Con eso, la conversación había terminado.
Salí del despacho y la dejé sola con la nueva realidad que acababa de instalarse en su vida. El lunes por la tarde, Vanessa recibió una llamada de la oficina de seguridad del despacho mientras estábamos los dos en la cocina. La cogió sin moverse del sitio. La voz al otro lado era completamente gélida y formal. Dijo su apellido, su cargo exacto, su número de empleada. Dijo que todos sus accesos al sistema habían sido desactivados ya, que en el plazo de 1 hora debía entregar el portátil de empresa y la tarjeta de acceso en recepción, que su contrato quedaba rescindido por causa grave, incumplimiento flagrante de las normas de conducta profesional, sin indemnización, sin referencias, sin posibilidad de recurso interno. Eso fue todo. La llamada duró menos de 2 minutos. La casa se quedó en un silencio denso y pesado. Vanessa estaba de pie en medio de la cocina con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si todavía pudiera aparecer algo más en ella, como si el asunto pudiera tener alguna continuación diferente. 7 años de trabajo, su cliente principal, sus primas anuales, sus viajes, todo el edificio que había construido su carrera, cerrado con una sola llamada de 2 minutos. Finalmente dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado. Levantó los ojos hacia mí. «Fuiste tú. Hiciste todo esto». No dije nada. No había nada que explicarle que ella no supiera ya perfectamente. Vanessa se quedó ahí otro segundo, luego se dio la vuelta y subió las escaleras. Su etapa en el despacho había terminado oficialmente. 2 días después, bajé a la cocina por la mañana. Vanessa estaba sentada a la mesa con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana. Abrí una carpeta y deposité los papeles delante de ella sobre la mesa, sin dramatismo, sin discurso previo. Papeles del divorcio, condiciones estándar de división de bienes, redactadas con claridad y sin trampas. Miró la primera página durante un momento. Luego me miró a mí. Le dije con calma que este matrimonio había terminado de facto, que los dos lo sabíamos, y que alargar el proceso no tenía ningún sentido ni para ella ni para mí. Que la casa era mía antes del matrimonio y se quedaba mía. Que su coche y su cuenta personal se quedaban suyos. Que no quería una guerra de desgaste. Leyó en silencio, pasando las páginas despacio. Yo me quedé junto a la ventana, mirando el jardín, sin apresurarla. No discutió, no presentó contraofertas, no intentó negociar. Cogió un bolígrafo y firmó todas las páginas donde estaba señalado con una X, una por una, sin decir nada. Tomé los papeles, cerré la carpeta y fui al abogado esa misma tarde. Los trámites se resolvieron en pocos días. El matrimonio quedó disuelto oficialmente, y cada uno siguió adelante para construir una vida nueva desde cero. De Villar no escuché nada directamente después de todo aquello, pero un par de meses más tarde apareció una breve nota en la sección de economía de un periódico nacional. Se había retirado de la dirección de la fundación benéfica por circunstancias familiares que no detallaban, lo suficiente para entender lo que había pasado. Vanessa se fue antes de que terminara esa misma semana. ¿A dónde? No pregunté y ella no lo dijo. Un mes después supe por un conocido común que había vuelto a casa de su madre en Valencia. En Sevilla nadie iba a contratarla en el sector. En ese mundo, todo el mundo se conoce. Las historias viajan rápido y las reputaciones son difíciles de reconstruir una vez que se rompen. El lunes siguiente volví a llevar la empresa con normalidad. Las reuniones, los correos, los proyectos pendientes. La vida siguió adelante, como siempre lo hace, indiferente y constante, sin esperar a que uno termine de procesar lo que acaba de perder.